Bueno, el domingo pasado tuvimos un mensaje de parte del pastor Gabriel Borja que nos hablaba de la historia de la mujer sirofenicia como una de las ocasiones en las que se menciona la mesa como este espacio de membresía, este espacio de cercanía con Dios donde se encuentran sus bendiciones, todos los privilegios que Él nos da. Y Él nos daba varias de las razones de por qué esta historia es relevante para la visión que tenemos como iglesia, para nuestra identidad. Nos decía algo bien importante. Nos comentaba que hay personas fuera de la congregación incluso, que no conocen mucho de teología, no conocen tanto del cristianismo, pero que tienen claro algo, que un solo momento, un solo mover de Dios, una migajita, como es el caso de esta historia del pan que Dios da a sus hijos, es más que suficiente para cambiarles la suerte, para transformar sus vidas. Y la contraparte de esto es la forma en la que nosotros que nos identificamos como cristianos, que asistimos a la iglesia, que incluso servimos, que tenemos disponibles para nosotros tantas cosas, no nos damos cuenta de los privilegios con los que contamos estando sentados a la mesa con Jesús en la cabecera y con todas sus bendiciones disponibles para nosotros cuando queramos. Son privilegios de los que no estamos conscientes y que mucho menos aprovechamos. Yo quiero abordar esta historia de la mujer sirofenicia que se encuentra en Marcos 7. Creo que también se narra de manera diferente en otros evangelios, o al menos desde otra perspectiva. Pero para hacerle un ejemplo de la fe y tratar algunos puntos bien importantes, creo que este mensaje va a ser transmitido en dos partes. Quizás una este sábado, esta primera mitad, la siguiente otro sábado, más adelante, quién sabe. Pero enfocarme en analizar cada uno de los elementos de esta interacción que tiene esta mujer gentil y griega sirofenicia con Jesucristo el Mesías. Así que puedo yo relatar esta historia porque es una de mis favoritas. Es el origen de una de las lecciones que me ha cambiado la vida, que quizás en la segunda mitad se los voy a compartir más a fondo sobre cómo es que la fe va primero, se le adelanta, incluso supera los pactos establecidos de Dios en los hechos y en su plan de redención. Algo que puede sonar medio alocado, pero que en verdad aumenta nuestra fe y que nos abre las posibilidades sobre lo que podemos obtener y experimentar de parte de Dios. Así que la historia va así. Jesucristo fue a la región de Tiro y de Sidón con la intención de pasar desapercibido. Esto es algo que Jesús intentaba muy seguido, pero que difícilmente funcionaba. Incluso cuando Él hacía un milagro para alguien, a veces les pedía que no lo anduvieran difundiendo por alguna razón, pero estas personas típicamente iban y lo hacían de todas maneras, lo que provocaba que las multitudes se acercaran a Jesús, lo estuvieran siguiendo donde estuviera a todas horas, pues por supuesto pidiéndole que los ayudara o para escuchar algo de sus enseñanzas. Este fue el caso también en esta región, y hubo una mujer en particular que al escuchar que estaba Jesucristo en la zona, fue con Él. Iba detrás de Él y la comitiva de sus discípulos diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Si es que alguien ha visto la serie de The Chosen o Los Elegidos en Netflix o en su propia plataforma, pues sabrán lo que esto implica. Y en la Biblia, claro que lo describe mucho mejor. Pero una persona endemoniada era alguien que había perdido el control de su vida, que poco a poco se iba alejando de la sociedad porque se volvía violenta, irracional. Y no solo violenta con otras personas, sino incluso consigo misma. El problema es que incluso entre los judíos, el pueblo elegido de Dios, y que en ese tiempo heredaban todas las promesas, tenían el templo, tenían el sacerdocio, estaban los fariseos con mucho conocimiento de las escrituras y de las tradiciones, a veces no podían lidiar con estas posesiones. Ahora imagínense a alguien que era pagano, alguien que no conocía a Dios, alguien que no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y la historia de Israel, alguien que no tenía nada con qué luchar contra este tipo de manifestaciones malvadas. La impotencia era tremenda. Y este tipo de cosas yo estoy hablando en pasado, pero porque estamos refiriéndonos a una historia de antes, de un registro histórico, bíblico. Pero estas posesiones siguen sucediendo. Hay algunos cristianos que piensan, tienen la creencia disimulada de que ya no sucede en el presente. Pero eso no es cierto. Puede ser que nuestra sociedad ahora les atribuye una explicación completamente naturalista, científica, racional,
pero limitado a lo físico, sin considerar lo sobrenatural, mucho menos lo bíblico, y por eso es que se clasifica a estas personas como gente desequilibrada, como gente con problemas mentales, pero nosotros como cristianos sabemos que hay quienes exhiben estas actitudes y cuyo problema no es un tema del cerebro, no es un tema únicamente emocional, sino que tiene un trasfondo espiritual. También sucede que la sociedad, por supuesto, y eso sí le podemos dar crédito, el mundo ha sido cada vez más hábil en encerrar a estas personas. El que si tienen este comportamiento errático, pues paran en la cárcel o en un hospital psiquiátrico, nunca se mejoran, los tratamientos no son eficaces, pero se les mantiene encerrados y fuera de la vista del público, pues hasta que fallecen o hasta que de alguna manera pueden recuperarse, típicamente por algún cristiano que se acerque y que ejerza o que los libere por medio de los dones del Espíritu, por medio de su fe en el nombre de Jesucristo. La verdad de por qué muchos cristianos no creen en esto el día de hoy es más sencilla también. No es solo por el entorno, es porque en sus iglesias no se les enseña, no se les menciona, no se cree que esto suceda el día de hoy, y pues hay incluso algunos que se dedican a criticar y a demeritar a las personas que participan en el ministerio de liberación, piensan que no es decente, piensan que es muy alocado, que hace ver mal al cristianismo, una perspectiva completamente carnal. Pero son personas que si se enfrentaran a una persona poseída no serían capaces de imitar a Jesús y a sus discípulos. Tendrían que llamar al hermanito neopentecostal para resolver la situación. Entonces debemos de tomar eso muy en cuenta. No hay ningún problema. Se puede aceptar que no sepas lidiar con un demonio, con una manifestación sobrenatural malvada, pero no se vale que por tu debilidad o falta de experiencia, de conocimiento, ataques a quienes sí son capaces de hacerlo. Y eso vale también con la fe. Debemos de reconocer que tenemos áreas en las que flaqueamos, en donde nos falta desarrollo, donde apenas estamos empezando. Todos pasamos por lo mismo, pero no se vale el que por eso o para sentirte mejor contigo mismo critiques a quienes tienen más fe, más poder, más sabiduría o más experiencia que tú. Y esa es la actitud que toma gran parte del mundo cristiano cuando se trata de la liberación. Ve a una persona sacudiéndose, clamando, gritando, y a un ministro ejerciendo el poder del Espíritu por medio del nombre de Jesús una y otra vez, y quizás es algo un poco desordenado, e inmediatamente lo descalifican, pues están pensando igual que una persona no cristiana. Debemos de tomar esto muy en cuenta. Y de hecho es curioso que es una coincidencia muy curiosa el que esté tratando, que haya surgido este tema en estas fechas, ¿no? De Halloween, de Día de Muertos, de Día de Brujas, como sea que le llamemos y cual sea la tradición en nuestros pueblos o en las instituciones donde participamos, porque si bien yo pienso que implica mucho el propósito de nuestro corazón, cuál es nuestra intención, qué es lo que estamos haciendo durante estas fechas, no pienso que te condene el que tú celebres Halloween o que participes en alguna fiesta de disfraces, pero es cierto que muchas personas, nada más por aburrimiento o por curiosidad, se buscan involucrar en espiritismo, en ocultismo, en alguna experiencia paranormal, y muchas de ellas son decepcionadas, no pasa nada de nada, pero algunas puede que sí tengan éxito y que se expongan a fuerzas que después no puedan controlar y que invadan su vida para perjudicarla. Entonces, más relevante que nunca que como cristianos reconozcamos la importancia del ministerio de liberación, porque eso ni siquiera implica un don del Espíritu en sí. Antes de que Jesucristo hubiera resucitado, antes de Pentecostés, los discípulos ya eran comisionados para expulsar demonios y que se sujetaran en el nombre de Jesucristo. Incluso, y esto también es un aspecto de la fe que vamos a explorar más adelante, había una persona que ni siquiera acompañaba a los discípulos, pero que en el nombre de Jesús era capaz de hacer exorcismos. O sea, esto ni siquiera es parte de un debate sobre los dones del Espíritu al día de hoy. Esto es algo que Jesucristo hacía y que hacían sus discípulos, incluso personas no relacionadas con Él más que por el reconocimiento de su nombre, antes de que el Espíritu Santo llenara a la iglesia. Ahora vamos a pasar a otro aspecto de esta historia de la mujer sirofenicia. Recalcamos que era gentil en el sentido de que no era judía de nacionalidad, mucho menos de religión. No conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ¿qué fue lo que establecimos la sesión pasada?
que nuestra relación con Dios depende de nuestra actitud hacia Jesucristo, depende de lo que creemos y cómo lo tratamos a Él. Entonces, esta mujer no sabía todas las tradiciones, no conocía toda la historia y todos los rituales, claro, válidos en ese tiempo, del templo en Jerusalén, por ejemplo. Pero había algo que ella sabía, algo que ella reconocía y sobre lo que actuó con fe, que era lo más importante de todo, y eso era quién era Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. E incluso tengas tú tus tradiciones, religión, creencias de cualquier tipo, no puedes acceder al Padre si no lidias primero con quién es Jesús, si no pasas primero por Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que no te puedes saltar ese paso. Esta mujer fue directo a lo que importaba y ella decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra verdad bien importante, que hay personas el día de hoy que tienen un montón de conocimiento, un montón de estudios, que defienden a capa y espada sus credos, que si la confesión de Westminster, que si la bautista de no sé qué año, que defienden eslogans en latín, que si soli Deo gloria, solus Christo, sola escritura, coram Deo, pero que no ven a Jesús como el sanador, que no oran por los enfermos, que no ven a Jesús como el liberador, sino solamente como un concepto que estudiar, que quizás les da una normativa, una ética para la vida y muchas teorías que defender apasionadamente y sobre las que incluso construir un ministerio, pero no ven a Jesús como está presentado en los evangelios, como alguien que puede ayudar, como alguien que rescata, como alguien que no solamente nos ayuda a resistir la prueba, sino a alguien que nos saca de ella, que nos da la victoria. Mientras que otras personas sin mucho conocimiento, que apenas están empezando, y es el caso de quienes apenas se convirtieron, y es una razón de por qué están tan animados, ellos ven a Jesucristo como sale en los evangelios, como alguien con poder que interviene, como lo dije en la sesión pasada, de veras en nuestra vida. Se ocupa de lo espiritual primordialmente y primordialmente de su reino, manifestado a través de nosotros y de su iglesia, pero que también nos asiste en la vida diaria con los problemas que tenemos. Para esta mujer no había ninguna excusa, no había objeción válida. Ella iba a ir y obtener ese apoyo de parte de Jesucristo. Incluso cuando los discípulos le pedían a Jesús: saca a esta mujer, quítala de aquí, que nos deje de molestar. Y eso es algo bien importante. Cuando comienzas tu camino de fe, va a haber muchas personas, y lo dije también en la sesión pasada, que te van a negar. Personas que ya están decepcionadas de la vida, mediocres, fracasadas en muchos aspectos, y no es por juzgarlas, pero que se sienten con el derecho de ver a alguien que está encendido por Dios, alguien que está pidiéndole a Dios: bendice mi negocio, bendice mi carrera, mi matrimonio, mi ministerio, acompáñame, enséñame, guíame, manténme así como estoy durante toda mi vida para servirte fielmente. Y se acercan para decirles: pues sí está bien que lo pidas, pero mira, yo tuve esta experiencia y pues no salió como esperaba, y a veces pues Dios responde que no. Yo les digo desde ahorita que a todas esas objeciones y esos comentarios, con todo respeto que se merecen las personas que los emiten, que los desechen, que les valga. A esta mujer no le importó que los discípulos estaban renegando de ella, no la querían ahí en los alrededores, mucho menos siguiéndolos. Seguramente algunos pensaban que era impura, que era como un animal porque no era judía, porque era ignorante. Incluso Jesucristo la llamó perro en algún punto, pero ella no escuchó y siguió insistiendo. Cuando yo no conocía bien cómo aplicar mi fe, pero a veces lo hacía de manera inconsciente, hubo un punto en el que comencé a prosperar, hubo un punto en el que me comenzó a ir bien en muchos aspectos de mi vida, y de pronto me encontraba con algunos hermanos
ya mayores, hermanos con mayor experiencia y tiempo en el Señor, que estaban repletos de problemas, que parecía que no podían salir de ellos y que la verdad no había fe o esperanza de que pudieran librarse, de que pudiera cambiar sus vidas. Y yo le preguntaba a Dios, o sea, ¿cómo puede ser? Me causa muchísima inquietud. Obviamente quiero apoyar, pero también me va a suceder exactamente lo mismo. Lo que ahorita estoy obteniendo es algo puramente temporal y más adelante voy a experimentar exactamente la misma situación que ellos están pasando sin esperanza de salir de ella. Y decía, pues no puedo ser especial. Pero después de hablar con Dios muchas veces sobre el tema y de insistir, Él me terminó hablando y me dijo, pues te tienes que hacer a la idea de ser excepcional. No vas a poder apoyar a nadie si no estás dispuesto a romper el molde y que te vaya distinto, porque si no te vas a hundir igual que ellos. Te voy a dar la respuesta a la diferencia entre éxito y el fracaso, pero por ahora hasta la idea de que no puedes ser igual que todos. Y esto puede sonar arrogante, esto puede sonar alzado, puede sonar de mil maneras, pero es una realidad para ti y para mí. Tú no puedes dejarte llevar por el fracaso de otras personas, sino cómo les vas a ayudar. Tienes que ser excepcional, tu generación te lo está pidiendo. Jesucristo era alguien excepcional, igual sus discípulos, igual sus apóstoles, igual cada persona que ha confiado en Dios ha tenido que ser alguien especial, que nade contracorriente, que destaque. Quizás no delante de los hombres en el sentido de que sean más fuertes, más altos, más guapos, que tengan más credenciales o un estatus más grande, pero sí en el sentido de que estaban llenos por Dios, por el Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de sabiduría y llenos de valentía. Y en ese sentido, tu generación te exige que no hagas caso a las objeciones de otros ni a sus malas experiencias, sino que buscando a Dios con una fe no fingida, una fe lo más firme posible y con otras personas que crean, que no te busquen romper los sueños, sino que te animen a perseguirlos en el nombre de Jesucristo y a hacer su voluntad, para que así tú puedas proveerle algo a la iglesia. ¿Sabes qué? El no querer ser parte del promedio es algo completamente válido y es hasta una responsabilidad. El promedio no busca a Dios, el promedio no lo obedece, el promedio no lo sirve de corazón, el promedio no medita en su ley día y noche, el promedio fracasa, se queda en el medio no más. Como lo dice el mismo término, es tu responsabilidad hacer la diferencia, porque si no vas a comenzar a hundirte, a ser parte de esta masa homogénea de personas sin fe, sin conocimiento y que no avanzan en la vida. Tú tienes, para hacer un liderazgo en cualquier ámbito, romper con los patrones y con el pesimismo, y en este caso fortalecerte en la fe del Señor, incluso si eso implica estar solo o con un círculo muy pequeño durante un tiempo. Eventualmente las personas se darán cuenta de que tienes razón y que lo que tú aportas, aquello en donde las contradices y que puede ser muy escandaloso, hasta ofensivo, es precisamente lo que necesitamos en el presente para poder agradar a Dios y experimentar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. No vas a poder compartir del pan que está a la mesa si no eres capaz de tomarlo. Si es que otros se sienten muy tímidos para hacerlo, tú tienes que hacerlo. Si otros no se sienten dignos de participar de ese banquete del Señor, con tu sentimiento de indignidad o no, debes de comprender tu identidad en Jesús y participar para así poder servir a los demás.